Buenos días, Ariel. Destacar tu participación en este programa Revisiones. Aún estamos esperando la participación del otro participante, perdón. Entonces, en ese sentido, podemos empezar ya esta entrevista con la siguiente pregunta. Actualmente, Ariel, ¿existe un grupo así de partidos de izquierda y otro grupo de derecha? ¿Cómo podríamos caracterizar el escenario político de todo este grupo, digamos, de partidos que están en aprestos para participar en las elecciones de este año? Buenos días y bienvenido al programa. Un gusto, Moisés, un gusto, no conocer su nombre, compañero. Claudio Loza. Claudio, un gusto, Claudio. Yo creo que hay un rasgo transversal en el escenario político hacia las elecciones, y es que este está marcado por el agotamiento ideológico tanto de el MAS y su crisis, y la vieja derecha, que tiene también varios candidatos que van desde Manfred hasta Tuto, pasando por Branco, Marinkovic, etcétera. Ninguno de ellos es para comenzar un candidato nuevo, todos ellos ya han sido gobierno, y obviamente los bolivianos ya sabemos lo que nos pueden ofrecer como respuestas a la crisis, ¿no? Pero este agotamiento ideológico se expresa en que no hay una respuesta diferente a las viejas recetas neoliberales, al plato recalentado del neoliberalismo, que nos proponen desde los evistas hasta los ultraderechistas como Branko Marinkovic, nos proponen la reedición de lo que en el país ya hemos conocido como el 21070, vale decir, entregar el país al capital extranjero para que el litio sea explotado por ellos, para que el oro y la plata esté en sus manos, como ya lo está, porque el MAS tampoco modificó aquella relación de sometimiento del país al capital financiero, la perpetuó. Y estamos hablando entonces de que ellos pretenden resolver la crisis aplicando un conjunto de medidas que en los hechos implican descargar la misma sobre la mayoría nacional. O sea, ¿quién va a pagar los platos rotos de la crisis? Obreros, campesinos, trabajadores, amas de casa, que van a ver empeoradas sus condiciones de vida. Eso fue el 21070 y eso es lo que nos están prometiendo. Cualquiera sea que ellos que suba al poder, va a aplicar este plan ya agotado, viejo, que ha evidenciado ante el país y el mundo que no es el camino para superar la crisis, ni el atraso, ni el hambre, la miseria. Y obviamente las consecuencias de ese ajuste las va a pagar el pueblo boliviano. Creo que la Argentina es un gran ejemplo de cómo el pueblo argentino paga el ajuste que Milei viene haciendo con mayores cuotas de miseria, desocupación, etcétera. Claro, el consuelo que nos ofrecen los neoliberales de nuevo cuño es que mañana llegará el paraíso del libre mercado donde todos conocerán la prosperidad, y eso sabemos que no es verdad. Aquí se aplicó el 21060 y ese paraíso del libre mercado nunca llegó. No en vano el pueblo boliviano terminó echando del poder a los gonistas, a los neoliberales, porque precisamente todo su plan se tradujo en mayor miseria y pobreza para el país. Por eso creo que estamos ante este escenario de agotamiento ideológico. No hay propuestas nuevas, no hay alternativas distintas. La disputa es cuánto Estado y cuánto mercado se va a aplicar por parte del siguiente gobierno. Y obviamente las medidas que proponen aplicar son medidas que van a implicar mayor sufrimiento para el pueblo boliviano. Creo que ese es el panorama, no hay nada nuevo, estamos hablando de una disputa entre tendencias que buscan plantear como única medida posible el ajuste económico. Tal vez haya que apuntar un detalle más. En materia económica no existen medidas puramente técnicas, no existen medidas asexuadas. Toda medida de acción económica tiene un contenido de clase, sirve a alguien, apunta a determinados fines. En el caso concreto de estas medidas liberales, están apuntando a privilegiar los intereses del gran capital financiero extranjero a título de que la inversión extranjera es la clave para sacar al país de la situación, y obviamente privilegiar a los grandes agroindustriales y empresarios en desmedro de los trabajadores, sus derechos y sus condiciones de vida. Es decir, no existen medidas asexuadas.
toda medida tiene un determinado contenido y apunta a privilegiar ciertos intereses de clase. Por eso es que yo creo que en el escenario presente no hay una alternativa que nos proponga algo distinto a lo ya conocido. Hasta ahí puedo apuntar inicialmente. Bien, eso desde la lógica y observando a los viejos líderes políticos que han ejercido el poder, ¿no? Estamos hablando de Tuto Quiroga, Carlos Mesa y seguramente otros. Desde la lógica izquierdista, ¿cuál sería la reacción? ¿Cuál es el mensaje que nos dan? Porque también, así como la derecha da un mensaje de ir por lado del Fondo Monetario Internacional, enajenar los recursos naturales del país, la izquierda, ¿qué propone? ¿De dónde parte el principio para enamorar al pueblo y conseguir el voto? ¿Qué le dice? ¿Más bonos? ¿Más beneficios? ¿Todo subvencionado? ¿Cómo ve esa otra parte de la izquierda, Ariel Román? A ver, una cosa que me parece importante. El MAS no es de izquierda. El MAS es la nueva derecha. El MAS ha aplicado políticas que han perpetuado el sometimiento del país a los intereses del capital extranjero. No en vano Evo Morales decía, no quiero que sean patrones, quiero que sean mis socios, les decía a las transnacionales. Y durante el gobierno del MAS, ¿quién ha obtenido grandes beneficios hasta ahora con Arce y Catacora en el poder? La burguesía agroindustrial. Exportan la carne a la China, no tienen problema en sacrificar el arroz del mercado interno en aras de su exportación, etcétera. Es decir, es un gobierno burgués. Esto de que el Arce y MAS es de izquierda es una ilusión. No son ni socialistas ni de izquierda, es la nueva derecha. ¿Y existe la izquierda en Bolivia, Ariel? Existe. La única izquierda en realidad ahora son los trotskistas. El resto de la izquierda está en la derecha. Se han sumado al coro neoliberal. ¿Qué diferencia hay entre lo que plantea Evo y lo que plantea Branco? Ambos quieren levantar la subvención a los carburantes. Ambos quieren abrir las puertas al capital extranjero. Y en esto se inscribe el indigenismo posmoderno. ¿Por qué lo digo? Porque desde la óptica indigenista el problema no está en la propiedad de los medios de producción, sino en las medidas de política económica. Y en ese terreno se hacen las concesiones a la concepción neoliberal, que es la que en este momento a nivel mundial viene siendo empujada por los organismos financieros como el Banco Mundial y el FMI. Tal vez apuntar este detalle más importante. ¿Por qué aparece ahora con mayores bríos o nuevo impulso estas viejas recetas neoliberales? Por el fracaso de la orientación neokeynesiana previa. Toda esta farsa del socialismo del siglo XXI, porque fue una farsa, de socialismo no tuvo nunca nada, ¿no? Son respetuosos de la gran propiedad privada, de las relaciones capitalistas de producción, ¿no? Este modelo neokeynesiano que implicaba una mayor intervención del Estado en los asuntos de la economía, sin acabar con el libre mercado y sin acabar con los privilegios del gran capital, porque eso es lo que han hecho en Brasil, en Chile, en la Argentina, en Venezuela, en Bolivia. Ha sido la lógica. Esta forma neokeynesiana, que incluso la aplicó Obama cuando se hundía el neoliberalismo en Estados Unidos, ¿no? Esta forma neokeynesiana, que fue recomendada también por el FMI, no olviden ustedes, Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, en determinado momento, hasta no hace poco, ha sido el hombre estrella y el asesor económico principal de Obama, y que el FMI y el Banco Mundial siguieron sus recomendaciones. No en vano el FMI pues felicitó a Evo Morales por su modelo económico, ¿no? O sea que estamos hablando del fracaso de una forma de acción de la economía política burguesa, que es la economía neokeynesiana, y ante ese fracaso pretenden decirnos que la respuesta es volver a las recetas neoliberales. Entonces, ahí no hay izquierda. Toda esta disputa está en el campo burgués. Y decía, la única izquierda es la trotskista. ¿Por qué? Nosotros, ¿qué estamos planteando para enfrentar la crisis? Para nosotros hay que nacionalizar el oro. Es el colmo que 2.634 millones de dólares se han exportado el anteaño pasado por concepto de oro, y de eso solo hayan quedado 7 millones en el Banco Central.
Y esto no lo digo yo, lo dicen los datos oficiales. Y ni qué decir de las exportaciones de minerales. En los 10 últimos años son 16,000 millones de dólares que se han exportado por materia de minera. Y las transnacionales pagan 9% de impuestos, cuando antes la Patiño Mines pagaba hasta 13%. O sea, es el colmo, es una vergüenza. Entonces aquí lo mínimo que hay que hacer es nacionalizar, recuperar estos recursos. Y lógico, también obligar a los empresarios a que pongan sus dólares en el Banco Central a través del monopolio del comercio exterior, o por lo menos del control, como se ve obligado a hacer Milei. ¿No ven cómo Milei no puede levantar el cepo cambiario? Porque el tipo dice que no tendría dólares en Argentina y por tanto obliga a los empresarios argentinos a poner sus dólares en el Banco Central. Eso debería hacer Arce o cualquier gobierno, pero no, son gobiernos liberales que no van a hacer eso, porque no están pensando en los intereses nacionales, obreros y populares, sino al revés. Nosotros planteamos que eso debería hacerse: nacionalizar el oro, imponer monopolio del comercio estatal, del comercio exterior, etcétera. Medidas de corte estatista, sí, porque estas medidas son elementales frente a los intereses del gran capital, que lo que está buscando es sacar beneficio, no está buscando hacer filantropía y que los bolivianos dejemos de ser pobres, no. Ellos quieren llevarse los recursos naturales, obviamente a precio de gallina muerta, como ha sido la historia de este país, y los que van a venir como gobierno, cualquiera sea, van a replicar esa lógica. Interesante el planteamiento, Ariel. Bueno, lo que hay que destacar es lo siguiente, ¿no? Dentro del escenario político boliviano, también podemos ponderar el papel de Ariel Román, que ha sido bastante leal a sus principios del trotskismo, ¿no? A pesar de que han habido deserciones, como el caso de Jimmy Iturri, José Crespo, embajador del MAS en México, etcétera, pero destacar prácticamente la personalidad de Ariel, tal vez de Vilma Plata también. Respecto de lo que planteabas en lo que viene a ser la nacionalización del oro, Ariel, nacionalizar quiere decir estatizar, ¿no es cierto? Ahora, el Estado tradicionalmente, históricamente, ha sido botín de saqueo, de enriquecimiento de familias, de clanes, de militantes políticos. Estamos planteando, digamos, una nacionalización, es decir, una estatización del oro, para que también estos políticos puedan enriquecerse, porque ¿en qué medida, digamos, el Estado es el pueblo? El Estado es el pueblo. Entonces, a partir de eso, yo creo que habría que hacer una reconsideración respecto de estas medidas. Yo creo que has apuntado en tu última observación un detalle esencial. El Estado no es el pueblo, en eso tienes razón. El Estado tiene un contenido de clase. Y cuando decimos que el Estado es un mal administrador, debemos decir qué Estado es ese mal administrador. En este caso es el Estado burgués. El Estado burgués, que en el escenario de su lógica de privilegiar los intereses privados, termina poniendo al servicio de aquello todas las empresas públicas. Es el caso de la Comibol, que por ejemplo era utilizada para sacar ventaja de la prospección minera en beneficio de los mineros medianos, o el caso del Lloyd Aeroboliviano, que termina entregado a empresas particulares. Es decir, la lógica de la administración del Estado burgués es potenciar la burguesía. Esto es lo que ha fracasado, no discuto aquello. Cuando yo hablo de estatización, de nacionalización, la hablo desde la lógica de que este Estado debe cambiar de contenido de clase. Pero claro, aún vamos a suponer la hipótesis de que no ocurre eso porque no hay la madurez, distintas cosas, y que el Estado sigue siendo burgués. Aún en ese escenario, la estatización, la nacionalización, aunque sea la perversa que tú señalas, es más beneficiosa al país que la entrega al capital financiero. Y la prueba es la farsa de nacionalización, o la nacionalización a medias del MAS y de Evo Morales. Yacimientos fue en realidad no nacionalizado, sino se cambió la relación contractual impositiva entre las empresas extranjeras y el Estado, y pagaron más impuestos, y el 18% implicó que había más platita para los municipios, para las universidades, etcétera. Es decir, había más recursos. Claro, los masistas no invirtieron en la prospección, su lógica siempre siguió siendo la lógica de subordinación al capital financiero extranjero, etcétera, pero aún así fue una medida que benefició al país. Eso mismo pasaría con el oro.
Si bien es una desgracia estos políticos corruptos, no discuto, hay que echarlos del poder y cambiar de contenido de clase del Estado, eso no hay duda, pero en todo caso es una medida de defensa elemental frente a los intereses del gran capital que no vienen a hacer filantropía al país. Bueno, frente a este tema y hablando del oro, Ariel, la Constitución dice que los recursos naturales son del Estado, son de propiedad de los bolivianos, ¿no? Porque el oro no entra en esa categoría, porque el oro es explotado de manera irracional por las cooperativas mineras. ¿Qué está sucediendo? Es decir, que el oro no es un recurso natural de los bolivianos y por eso entran los privados, porque son privados las cooperativas y la explotan de manera irracional. ¿Qué está sucediendo con esto? ¿Cómo podemos estatizar? Porque la actividad está en manos nacionales, ¿no? ¿Cómo estatizamos la actividad del oro para beneficio del Estado y los bolivianos? Tal vez una puntualización más a lo que dices, ¿no? Detrás de los cooperativistas, ¿quiénes están? Están capitales chinos, capitales brasileños, capitales norteamericanos. O sea, los cooperativistas son el taparrabos del capital extranjero, en su mayor parte. Tienen que desaparecer. ¿Deberían desaparecer? No, o sea, debería pasar a ser estatal. Es decir, debería la Comibol tomar a su cargo la explotación del oro, ¿no? Y obviamente hay dentro de las cooperativas hay una diferenciación social muy importante, ¿no? Están precisamente los, entre comillas, socios que han concentrado certificados de protección y que son los capitalistas y la cara, el taparrabos del capital extranjero. Y están los de abajo, los que trabajan y los que están ahí sufriendo las emergencias de tratar de encontrar oro en los ríos en condiciones muy precarias, ¿no? Entonces, obviamente esa diferenciación es muy importante tener en cuenta a la hora de pensar en una acción de estatización. Pero al problema legal que apuntabas, yo quisiera señalar lo siguiente, ¿no? Efectivamente, la Constitución dice que los recursos naturales del país son del Estado. Pero, como dicen los abogados, echa la ley, echa la trampa, ¿no? La ley de minería que está vigente es la que se ha recibido pequeñas modificaciones de la que hizo el GONI. El gobierno del MAS no la cambió en esencia, ¿no? Han hecho ajustes, cambios, más bien buscando privilegiar de mejor manera a unos y a otros, qué sé yo. Pero en general, a través de la ley siempre han burlado este principio estatista de la Constitución. Porque obviamente la lógica burguesa de la administración del Estado que el MAS ha llevado adelante, al igual que los gobiernos anteriores, es la que ha guiado la formulación de la normativa legal en la explotación de minerales. No paga más del 9% en San Cristóbal, San Vicente, las grandes transiciones de yacimientos de plata enormes, gigantescos, ¿no? Entonces es una barbaridad que el gobierno, inclusive el supuesto gobierno del compañero Evo Morales, que no sé, el compañero no sé si lo puede decir, pero que es de orientación supuestamente indigenista, ¿no? En realidad ha concluido replicando la vieja historia del sometimiento del país al gran capital financiero. Esa es la historia, como decía mi abuela. Se han llevado la plata, se han llevado el estaño, ahora se nos van a llevar el petróleo y nos van a dejar en la pobreza. Esta historia la ha replicado el MAS y el gobierno que venga no la va a cambiar.